El silencio de una tumba puede, en ocasiones, gritar más fuerte que cualquier crónica. En las laderas áridas del monte Liang, al norte de la antigua capital de Chang'an, se yergue un mausoleo colosal, el Qianling. Aquí yacen los restos del emperador Gaozong de la dinastía Tang y, a su lado, los de su consorte, la mujer que gobernaría el mundo conocido tras su muerte, Wu Zetian. Pero algo perturba la simetría de este descanso eterno. Frente a la tumba del emperador se alza una estela de piedra, una tablilla monumental cubierta de inscripciones que exaltan sus virtudes y logros. Frente a la de ella, sin embargo, se encuentra una visión que congela el alma del historiador y enciende la imaginación del profano. Una estela idéntica en tamaño y majestuosidad, pero completamente vacía. Una página en blanco de 63 toneladas de piedra, ni un solo carácter grabado en su superficie. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer más poderosa de la historia china, la única que se atrevió a fundar su propia dinastía y a nombrarse a sí misma Huangdi, emperador, no tiene epitafio? ¿Fue un acto de máxima humildad, dejando que la historia juzgara sus actos sin su propia voz? ¿O fue el acto final de desprecio de sus sucesores, borrándola de la memoria oficial, negándole incluso las palabras que se conceden al más humilde de los súbditos? Este bloque de piedra silencioso no es una omisión, es un enigma, es el prólogo y el epílogo de una vida tan brutal, tan brillante y tan transgresora que 1300 años después aún desafía toda explicación y nos obliga a preguntar: ¿quién fue la mujer cuyo legado era tan inmenso y terrible que solo el vacío podía contenerlo? Para entender la muerte de su poder, debemos primero presenciar el nacimiento de la leyenda, un nacimiento que no ocurrió en una cuna de seda, sino en la feroz arena de la supervivencia palaciega. Para comprender la magnitud del terremoto que fue Wu Zetian, primero debemos sentir la tierra bajo nuestros pies. La tierra de la China del siglo VII, un imperio de la dinastía Tang que se consideraba el centro del universo, una civilización de una sofisticación y una rigidez casi inimaginables. Era un mundo gobernado por hombres, para hombres, y santificado por una filosofía que cimentaba este orden como la única armonía posible. El confucianismo, el cosmos mismo, según sus preceptos, se basaba en una jerarquía estricta. El cielo arriba, la tierra abajo, el emperador como hijo del cielo, y sus súbditos postrados, el hombre como cabeza de la familia, y la mujer como su sombra obediente y silenciosa. Una mujer virtuosa, según el libro de los ritos, no debía tener opinión, ni ambición, ni voz propia. Su propósito era servir, primero a su padre, luego a su esposo y finalmente a su hijo. Ascender, gobernar, liderar, no eran conceptos ajenos al vocabulario femenino. Eran, sencillamente, herejías contra el orden natural. En este mundo de jaulas doradas y reglas de jade, nació Wu Zhao, como fue llamada originalmente, alrededor del año 624. Su nacimiento no fue el de una princesa destinada al trono. Su padre, Wu Shihuo, era un hombre de origen relativamente modesto, un comerciante de madera que tuvo la inmensa fortuna y la astucia de apoyar a Li Yuan, el futuro emperador Gaozu, en su rebelión para fundar la dinastía Tang. Como recompensa, fue elevado a la aristocracia, nombrado duque y gobernador,
Esto le dio a la joven Wu Zhao un pie en la puerta del poder, pero apenas. Creció en un entorno privilegiado, sí, pero no en el epicentro de la realeza. A diferencia de otras niñas de su clase, que eran instruidas en el bordado, la música y el arte de la sumisión, su padre, un hombre que quizás vio en su hija una inteligencia inusual, la animó a leer y a estudiar. Aprendió historia, política, los clásicos. No estaba siendo preparada para ser una consorte dócil. Estaba, sin saberlo, forjando las herramientas que un día usaría para demoler el mundo que la rodeaba. La anécdota que define su juventud y que ella misma relataría con orgullo años más tarde, involucra un caballo. El gran emperador Taizong, segundo de la dinastía Tang y uno de los más grandes gobernantes de la historia china, tenía un corcel indomable llamado León. Nadie podía montarlo. Un día, la joven Wu Chao, ya seleccionada para el harén imperial, observaba la escena y le dijo al emperador: «Yo puedo dominarlo, pero necesito 3 cosas: un látigo de hierro, un mazo de hierro y una daga. Primero, lo azotaré con el látigo. Si no se somete, le golpearé la cabeza con el mazo. Y si aún así se resiste, le cortaré la garganta con la daga». El emperador Taizong, según los cronistas, se sorprendió por su ferocidad. Quizás incluso se sintió incómodo. No la promovió. Durante sus 12 años en el harén de Taizong, Wu Zhao permaneció como una concubina de quinto rango, una kairen o talentosa, un título irónico para una mujer cuya ambición y talento eran cósmicos. Fue una figura menor, invisible, aprendiendo en silencio las corrientes subterráneas del poder, observando las alianzas, las traiciones, la fragilidad de los favoritos. Fue en esta sombra, ignorada por el viejo emperador, donde su mirada se posó en un objetivo mucho más prometedor: el príncipe heredero, Li Qi, un joven de carácter indeciso, melancólico y profundamente impresionable. Se dice que comenzaron un romance clandestino mientras el emperador Taizong aún vivía, un acto de traición mayúsculo que conllevaba la pena de muerte. Cuando Taizong finalmente murió en el año 649, el destino de Wu Zhao parecía sellado. Como era costumbre para las concubinas del emperador fallecido que no habían tenido hijos, fue enviada a un monasterio budista, el templo Ganye, para pasar el resto de su vida como monja, con la cabeza rapada y el mundo exterior como un recuerdo lejano. Para cualquier otra mujer, esto habría sido el final de la historia. Para Wu Zhao, fue solo un interludio estratégico, un crisol donde su paciencia se templó hasta convertirse en acero. Li Shi, ahora emperador Gaozong, no la olvidó. En una visita al templo para conmemorar el aniversario de la muerte de su padre, sus miradas se cruzaron. Las crónicas dicen que ambos lloraron. La esposa principal de Gaozong, la emperatriz Wang, que no había podido darle un heredero, vio en esta reavivada pasión una oportunidad. Su principal rival en el harén era la consorte Xiao, la favorita del emperador, quien sí le había dado un hijo. La emperatriz Wang, en un acto de miopía política que le costaría la vida, pensó que podría utilizar a la antigua concubina de su suegro para distraer al emperador de la consorte Xiao. Así, conspiró para sacar a Wu Shao del monasterio y traerla de vuelta al palacio. Fue como invitar a un tigre a la caza para ahuyentar a un lobo. La pregunta que pende sobre este momento, como una espada de Damocles,
es si Wu Zhao simplemente aprovechó la oportunidad que se le presentó, o si desde su celda monacal ya estaba tejiendo la red, manipulando los hilos de la nostalgia y el deseo para orquestar su propio regreso. Fue suerte o el primer movimiento magistral de la más grande jugadora que la ciudad prohibida jamás conocería. El regreso de Wu Zhao al palacio no fue un simple retorno, fue una erupción. La atmósfera de la corte Tang, ya densa con susurros e intrigas, se cargó de una nueva y peligrosa electricidad. La mujer que había vuelto del exilio monástico no era la misma talentosa, invisible de antaño. El monasterio la había despojado de su cabello, pero le había conferido una voluntad de hierro y una comprensión desnuda del poder. O lo tomas, o te destruye. No había término medio. La emperatriz Wang y la consorte Xiao pronto descubrieron que el instrumento que habían introducido en su juego tenía su propia y aterradora agenda. Wu Zhao, ahora convertida en la concubina favorita del emperador Gaozong, desplegó un genio para la manipulación que dejó a sus rivales obsoletas. Sabía que el afecto del emperador era volátil. El poder real residía en la descendencia y en el título. Pronto le dio a Gaozong los hijos que la emperatriz Wang no podía concebir, fortaleciendo su posición con cada nacimiento. Pero el golpe maestro, el acto que la catapultaría de favorita a figura central del imperio y que mancharía su nombre para siempre, fue de una crueldad tan calculada que aún hoy hiela la sangre. En el año 654, Wu Zhao dio a luz a una niña. Un día, la emperatriz Wang, en un intento quizás de mantener las apariencias o de congraciarse, visitó los aposentos de Wu para ver a la recién nacida. Poco después de que la emperatriz se marchara, la niña fue encontrada muerta en su cuna, asfixiada. Cuando el emperador Gaozong llegó, Wu Zhao, desgarrada por un dolor aparentemente inconsolable, acusó directamente a la emperatriz Wang. Los eunucos y sirvientas, ya sea por miedo o soborno, corroboraron la historia. La emperatriz había sido la última en estar a solas con la bebé. Gaozong, un hombre propenso a la emoción y ya profundamente enamorado de Wu, quedó horrorizado y convencido de la culpabilidad de su esposa. Aquí es donde la historia se fractura en un abismo de especulación. Los historiadores confucianos, que la odiaban, no tienen ninguna duda. Wu Zetian estranguló a su propia hija con sus manos, un sacrificio monstruoso en el altar de su ambición para incriminar a su rival. Es la imagen que ha perdurado. La madre infanticida, el epítome de la maldad antinatural. Pero un historiador forense del alma debe preguntar, ¿es la única posibilidad? ¿Pudo la niña haber muerto por causas naturales, como el síndrome de muerte súbita del lactante? Y Wu, en un instante de genio maquiavélico, vio la oportunidad y la tomó. ¿O es incluso posible que fuera genuinamente incriminada y que su posterior venganza fuera alimentada por un dolor real? La evidencia es circunstancial, basada en testimonios de parte. Lo que no es especulación es el resultado. La emperatriz Wang fue despojada de su título y arrojada a una mazmorra junto a su antigua rival, la consorte Xiao, ahora aliada en la desgracia. En el año 655, en contra de la feroz oposición de los viejos y poderosos cancilleres que veían en Wu Zhao a una arribista de origen dudoso y moralidad peligrosa, el emperador Gaozong la nombró
su nueva emperatriz. Su escalada había sido meteórica y despiadada, y su venganza apenas comenzaba. Un día, Gao Zong, quizás en un arrebato de piedad o remordimiento, visitó en secreto la prisión donde estaban sus antiguas esposas. Ellas le suplicaron clemencia. Al enterarse, la nueva emperatriz Wu montó en cólera, no por celos, sino por una fría evaluación de la amenaza. Un enemigo vivo, por muy caído que esté, siempre puede volver. Ordenó que a la ex emperatriz Wang y a la ex consorte Xiao les cortaran las manos y los pies, y que fueran arrojadas a grandes tinajas de vino, diciendo con una crueldad que se volvería legendaria: dejemos que estas dos brujas se emborrachen hasta los huesos. Murieron tras días de una agonía indescriptible. Fue una declaración. No solo eliminaba a sus rivales, sino que aterrorizaba a cualquiera que se atreviera a oponerse a ella. El poder de Wu Zetian comenzó a crecer exponencialmente. El emperador Gaozong sufría de una salud cada vez más precaria. Probablemente episodios de hipertensión severa que le provocaban mareos y pérdida de visión. Cada vez más se apoyaba en la inteligencia y la decisión de su esposa. Ella comenzó a sentarse detrás de una pantalla de seda en las audiencias imperiales, escuchando los asuntos de Estado y susurrando sus consejos al oído del emperador. Pronto, la pantalla fue retirada. El imperio tenía, en efecto, dos soberanos, los dos santos, como se les llegó a conocer. Pero todos en la corte sabían quién era el verdadero poder. Wu Zetian no era solo una intrigante de harén. Demostró ser una administradora formidable. Promovió a eruditos de talento sin importar su origen aristocrático, formando su propia facción de leales conocida como los eruditos de la Puerta Norte. Ordenó la redacción de biografías de mujeres ejemplares, sutilmente sentando las bases ideológicas para el liderazgo femenino. Reformó la burocracia, fortaleció el ejército y mantuvo el imperio próspero. Sin embargo, su camino estaba pavimentado con cadáveres. Su propio hijo mayor, el príncipe heredero Li Hong, un joven compasivo y respetado que a menudo disentía de las políticas más crueles de su madre y abogaba por sus medio hermanas, hijas de la consorte Xiao, murió repentinamente en el 675. Oficialmente, fue por enfermedad. Extraoficialmente, las crónicas susurran que fue envenenado por orden de su propia madre, quien temía su creciente independencia y popularidad. Su segundo hijo, Li Xian, fue nombrado nuevo heredero, pero era un hombre de espíritu libre, patrón de las artes y, al parecer, poco interesado en someterse a la voluntad férrea de la emperatriz. Pronto fue acusado de traición y conspiración, basándose en el descubrimiento de un alijo de armas en sus aposentos, probablemente plantado. Fue desterrado y años más tarde forzado a suicidarse. Dos hijos, dos herederos, eliminados del tablero. La espiral descendente no era para ella, sino para la propia dinastía Tang y para cualquiera que se interpusiera en su camino. Cada muerte, cada purga, la dejaba más aislada, pero también más poderosa, más temida y quizás más convencida de que sólo ella era capaz de gobernar. El poder se había convertido en una droga y también en una trampa. Para mantenerlo, necesitaba más poder, más control, más miedo.
¿En qué momento la mujer que luchaba por sobrevivir se convirtió en el monstruo que devoraba a sus propios hijos por el trono? ¿O es que el monstruo siempre estuvo allí, esperando pacientemente detrás de la máscara de la concubina, de la monja, de la emperatriz? La respuesta yace en la sangre que aún no se había derramado. Tras la muerte del emperador Gao Song en el año 683, el velo finalmente se rasgó. Wu Zetian, ahora emperatriz viuda, se convirtió en la regente indiscutible del imperio. Su tercer hijo, Li She, ascendió al trono como emperador Shongzong, pero era un mero títere. Cuando intentó ejercer un mínimo de autoridad, nombrando a su suegro para un alto cargo, Wu Zetian actuó con una rapidez fulminante. Apenas 6 semanas después de su coronación, lo depuso, lo exilió y lo reemplazó con su cuarto y más joven hijo, Li Dan, quien se convirtió en el emperador Ruizong. Este nuevo emperador ni siquiera tenía permitido residir en los aposentos imperiales, ni participar en los asuntos de Estado. Era un prisionero virtual en sus propios palacios, un símbolo viviente del poder absoluto de su madre. Fue en este punto cuando la verdadera naturaleza del régimen de Wu Zetian se reveló en toda su aterradora gloria. Comenzó lo que los historiadores llamarían el reinado del terror. Para consolidar su poder y eliminar cualquier vestigio de oposición, estableció una policía secreta temida en todo el imperio. Se colocaron urnas de cobre en la capital, divididas en 4 secciones, para que cualquiera pudiera depositar denuncias anónimas, acusaciones de traición, corrupción o simple disidencia. Se prometían recompensas y cargos oficiales a los informantes, creando una atmósfera de paranoia y desconfianza que envenenó a la sociedad desde la corte hasta las aldeas más remotas. Familias enteras fueron destruidas por una simple acusación anónima, a menudo inventada por un vecino rencoroso o un rival político. El terror no era solo psicológico. Wu Zetian perfeccionó el arte del interrogatorio y la tortura. Hombres como Lai Junchen y Wang Guojun se convirtieron en sus verdugos principales, maestros en extraer confesiones, fueran verdaderas o falsas. Desarrollaron técnicas de una crueldad sádica, como la Virgen abrazando el pilar, un cilindro de bronce hueco que se calentaba con la víctima atada a él, o el burro inmortal girando, un dispositivo de tortura continua. Bajo este régimen, la confesión era inevitable. La inocencia no era una defensa. Una vez que un nombre caía en manos de la policía secreta, el destino estaba sellado. La purga más brutal fue dirigida contra la propia familia imperial de la dinastía Tang, el clan Li. Primos, tíos y sobrinos de sus difuntos esposos e hijos fueron sistemáticamente acusados de conspiración y ejecutados en masa. Era un genocidio político calculado. No estaba simplemente eliminando amenazas, estaba talando el árbol genealógico de los Tang rama por rama para dejar el terreno despejado para su propio y audaz plan. Mientras la sangre de la aristocracia corría por los desagües de la capital, Luoyang, que ella había establecido como su centro de poder, Wu Zetian construía simultáneamente un nuevo orden. Se rodeó de una nueva élite, hombres de talento promovidos a través de los exámenes imperiales que ella expandió, asegurándose de que su lealtad fuera hacia ella, no hacia la antigua nobleza. Se presentó a sí misma, no como una usurpadora, sino como una figura mesiánica. Hizo circular textos budistas
que profetizaban la reencarnación de Maitreya, el Buda del futuro, en la forma de una soberana femenina que traería una era de paz y prosperidad. Hizo esculpir estatuas colosales de Buda con sus propios rasgos faciales, fusionando su imagen con la divinidad. El deterioro no era el de su poder, sino el de la antigua estructura de China. Cada ejecución, cada nombramiento, cada edicto era un golpe de cincel que desmoronaba 1000 años de tradición confuciana. En el año 690, sintió que el trabajo estaba hecho. Forzó a su hijo, el emperador Títere Ruizong, a abdicar y a ofrecerle el trono a ella. En una ceremonia grandiosa, Wu Zetian ascendió al trono del dragón, no como regente, no como emperatriz viuda, sino como Wang Di, emperador. Proclamó el fin de la dinastía Tang y el comienzo de su propia dinastía, la Zhou. Era un acto sin precedentes, una fractura en la historia. Una mujer de más de 60 años se había convertido en la hija del cielo, pero el poder absoluto corroe absolutamente. A medida que envejecía, la emperatriz se volvía cada vez más aislada y paranoica. El terror que había desatado para alcanzar el poder ahora se convertía en la única herramienta que conocía para mantenerlo. Su corte vivía en un estado de miedo perpetuo. Un gesto equivocado, una palabra mal interpretada, podía llevar a la tortura y la muerte. Y en este aislamiento, en esta vejez rodeada de fantasmas que ella misma había creado, su juicio comenzó a flaquear. Encontró consuelo no en sus capaces ministros, sino en la compañía de dos jóvenes hermanos. Los Zhang, Zhang Yishi y Zhang Changsong, eran hombres de una belleza extraordinaria, músicos y cortesanos encantadores que se convirtieron en sus amantes y confidentes. La envejecida emperatriz los colmó de honores, títulos y poder. Estos dos hombres, arrogantes y sin ningún talento para el gobierno, comenzaron a manejar el acceso a la emperatriz, a interferir en los asuntos de Estado y a enriquecerse descaradamente. La vieja guardia de ministros leales a Wu Zetian, hombres que habían arriesgado todo por ella, ahora tenían que inclinarse ante estos dos advenedizos. La corrupción se extendió. La frustración y el resentimiento comenzaron a hervir bajo la superficie de la corte. El reloj inminente no era el de una invasión extranjera ni una rebelión campesina. El peligro, como siempre, crecía en el corazón mismo del palacio. La emperatriz, la estratega brillante, la política despiadada, estaba siendo cegada por la soledad de la vejez y el afecto por sus jóvenes favoritos. El imperio, que había construido con una precisión de cirujano y una brutalidad de carnicero, estaba ahora en riesgo, no por un gran enemigo, sino por la decadencia que ella misma permitía en su propia alcoba. Y sus ministros, hombres que ella misma había entrenado en el arte de la conspiración y la acción decisiva, la observaban, esperaban y afilaban sus cuchillos. La muerte de su reinado no vendría de fuera, sino de los hijos de su propio sistema. El invierno del año 705 fue inusualmente crudo en Luoyang, pero el frío que helaba los huesos de la corte no provenía del cielo, sino de la creciente fragilidad de su soberana. Wu Zetian, ahora con más de 80 años, era una sombra de la mujer que había aterrorizado y fascinado al imperio, postrada en la cama de su palacio de la longevidad. Su mente,
antaño un arma de precisión letal, se nublaba por la enfermedad y la edad. El gobierno efectivo del vasto imperio había caído en manos de los hermanos Shang, quienes actuaban con la impunidad de quienes se saben intocables. Filtraban cada decreto, controlaban cada audiencia y humillaban a los más altos dignatarios del Estado. Para los cancilleres veteranos como Shang Jianxi, Cui Xuanwei y Jin Hui, hombres que habían servido y temido a la emperatriz durante décadas, la situación se había vuelto insostenible. No era solo el insulto a su dignidad, era la amenaza existencial a la estabilidad del imperio que Wu Zetian, paradójicamente, había logrado mantener. Temían que, a la muerte de la emperatriz, los hermanos Shang intentaran usurpar el trono, sumiendo a China en una guerra civil catastrófica. La única solución era un golpe de Estado, un acto de traición contra la soberana a la que habían jurado lealtad, para salvar el legado de su propio reinado. El plan se tejió en el más absoluto secreto, en reuniones nocturnas donde un solo espía habría significado la muerte por 1000 cortes para todos los implicados. Se ganaron el apoyo de los comandantes de la Guardia de Palacio y, crucialmente, buscaron la legitimidad contactando a los príncipes exiliados. Li Jie, el antiguo emperador Shongzong, y Li Dan, el antiguo emperador Ruizong. El golpe, conocido en la historia como el incidente de la puerta de Shenlong, fue fijado para la noche del 20º día del primer mes lunar. La tensión en el palacio era asfixiante. Los conspiradores sabían que estaban apostando sus vidas y las de sus clanes. Un fracaso no tendría perdón. Esa noche, mientras una fina capa de nieve cubría los tejados ornamentados de Luoyang, los conspiradores, liderando a 500 guardias de palacio, se pusieron en marcha. Su primer objetivo fue la puerta Xuanwu, la entrada norte al complejo palaciego, tradicionalmente el punto de acceso para los golpes de Estado. Avanzaron por los patios silenciosos, sus pasos amortiguados por la nieve, el corazón martilleando contra las costillas. Llegaron a los aposentos de los hermanos Shang, cerca del Palacio de la Longevidad. La confrontación fue breve y brutal. Los guardias irrumpieron, sorprendiendo a los hermanos y a sus seguidores. Zhang Yishi y Zhang Changsong fueron derribados y decapitados allí mismo, en el patio helado. Sus cabezas, aún sangrantes, fueron la prueba de que el primer acto de la tragedia había concluido. Ahora venía el clímax, la confrontación con la propia diosa viviente, la emperatriz. Con las cabezas de sus favoritos en picas, los cancilleres, liderados por Shang Jianxi, irrumpieron en el dormitorio de Wu Zetian. La encontraron allí, una anciana frágil y enferma recostada en su lecho, rodeada de sedas y medicinas. Por un instante, al ver a sus ministros armados y con los rostros endurecidos por la determinación, la vieja leona despertó. Su voz, aunque débil, aún conservaba un eco de la autoridad que había doblegado a un imperio. ¿Ha habido una rebelión?, preguntó, quizás pensando que los hermanos Shang habían hecho su movimiento. Shang Jianxi dio un paso al frente y con un respeto gélido le dio la noticia que era a la vez una sentencia y una liberación. Los hermanos Shang conspiraban para la rebelión. Siguiendo sus órdenes, los hemos ejecutado. Pero tememos que la noticia pueda alarmarla, así que hemos traído a nuestras tropas. Era una mentira cortés. Ella lo sabía,
Miró los rostros de los hombres que tenía delante, hombres que ella había elevado, hombres que habían prosperado bajo su terror y su genio, y en sus ojos no vio lealtad, sino el fin. La crónica cuenta que entonces preguntó con una mezcla de ira y resignación: ¿Habéis vuelto a colocar a mi heredero en su puesto? Se refería a su hijo, Li She. Al confirmárselo, la lucha pareció abandonarla. El juego, el gran juego que había jugado durante más de 50 años, había terminado. No hubo gritos, no hubo súplicas, solo la aceptación fría de una jugadora que reconoce el jaque mate. En ese momento, en esa habitación cargada con el olor a incienso y muerte inminente, Wu Zetian no fue físicamente asesinada, pero su reinado, su dinastía, su identidad como emperador, murieron de forma violenta y definitiva. Fue despojada de su poder no por un ejército enemigo, sino por sus propias criaturas, utilizando las mismas tácticas de sorpresa y fuerza que ella les había enseñado. Le hicieron firmar un edicto abdicando en favor de su hijo, Li She. 3 días después, el príncipe heredero fue formalmente entronizado como emperador Chongzong. La dinastía Tang fue restaurada. La dinastía Zhou, su creación, fue borrada como si nunca hubiera existido. Este no fue un simple traspaso de poder, fue una muerte política, un asesinato de su soberanía. La emperatriz Wu Zetian, la Huangdi, dejó de existir. En su lugar, solo quedaba una anciana enferma, esperando el final. ¿Qué pensó en esos momentos? Sintió la amarga ironía de ser derrocada por los mismos métodos que ella había perfeccionado. Recordó a la emperatriz Wang y a la consorte Xiao, a sus hijos Li Hong y Li Xian, a las incontables víctimas de sus purgas, o simplemente sintió el cansancio infinito de una vida vivida en el pináculo de la ambición humana, un lugar tan alto y tan solitario que la única salida era la caída. El golpe fue un éxito quirúrgico, pero la pregunta sobre su legitimidad resonaría por siempre. ¿Fue un acto patriótico para salvar a China o la traición definitiva a una gobernante que, a pesar de su crueldad, había mantenido unido y fuerte al imperio durante décadas? El cadáver político de Wu Zetian aún estaba caliente cuando comenzó el frenético proceso de desmantelar su mundo. La mujer que había sido el sol, alrededor del cual giraba el imperio, fue trasladada de su suntuoso Palacio de la Longevidad al Palacio Shangyang, un lugar más apartado y menos grandioso. Fue un exilio dentro de su propia ciudad. Oficialmente, se le concedió el título honorífico de Gran y Santa Emperatriz Regente Zetian Dasheng, un bocado de palabras altisonantes que no lograban ocultar la cruda realidad. Era una prisionera. Su hijo, el recién restaurado emperador Chongzong, junto con su hermano Li Dan, la visitaba cada 10 días. Eran visitas cargadas de una tensión insoportable, una extraña mezcla de deber filial, triunfo y quizás un persistente temor residual hacia la figura que los había dominado durante toda su vida. Se arrodillaban ante ella como dictaba el protocolo, pero ahora eran ellos quienes ostentaban el poder. El cambio fue inmediato y radical. Lo primero fue la purga de la purga. Los colaboradores más cercanos de los hermanos Shang fueron arrestados y ejecutados. Se proclamó una amnistía general
para todas las víctimas del régimen de terror de Wu Zetian que aún sobrevivían. Familias que habían sido desterradas y deshonradas durante décadas fueron rehabilitadas y sus títulos restaurados. El nombre de la dinastía fue revertido a Tang. El nombre de la capital fue cambiado de nuevo a Chang'an, aunque la corte permaneció en Luoyang. Era como si la historia estuviera siendo rebobinada a toda prisa, intentando borrar los 15 años de la dinastía Zhou como una anomalía, un mal sueño. En las calles, la reacción fue una mezcla de alivio y confusión. Muchos celebraron el fin del miedo a la policía secreta y a las denuncias anónimas. La vieja aristocracia respiró aliviada al ver al clan Li de nuevo en el poder. Sin embargo, para la generación que había crecido bajo el gobierno de Wu Zetian, que había visto a hombres de talento ascendiendo por méritos y no por cuna, la situación era más compleja. La emperatriz había sido una tirana, sí, pero también una figura de una competencia y una fuerza innegables. Su caída dejó un vacío de poder que su bien intencionado pero débil hijo, Xiongzong, no parecía capaz de llenar. De hecho, el caos que los conspiradores del golpe de Shenlong habían temido no se evitó. Simplemente se pospuso y cambió de forma. El nuevo emperador estaba profundamente influenciado por su propia esposa, la emperatriz Wei, una mujer tan ambiciosa como Wu Zetian, pero sin su genio político. Ella y su hija, la princesa Anle, comenzaron a tejer sus propias redes de poder, a vender cargos públicos y a conspirar para dominar la corte. Los mismos cancilleres que habían liderado el golpe pronto se encontraron marginados y finalmente fueron purgados por las nuevas facciones de poder. La ironía era cruel. Habían arriesgado todo para restaurar el orden Tang, solo para ver cómo la intriga y la corrupción florecían de nuevo, esta vez de forma más caótica y menos efectiva. Mientras tanto, en el palacio Shangyang, Wu Zetian se desvanecía. Lejos del fragor del poder, su cuerpo finalmente cedió. Las crónicas dicen poco de sus últimos meses. Se le permitió tener compañía, recibió los cuidados adecuados, o fue dejada a marchitarse en una soledad dorada, rodeada de sirvientes que eran en realidad carceleros. Es en este silencio donde reside la verdadera tragedia de su final. La mujer que había llenado el mundo con el ruido de sus ambiciones, sus construcciones y sus ejércitos, terminaba sus días en un silencio casi absoluto. El 16 de diciembre del año 705, menos de un año después del golpe que la depuso, Wu Zetian murió. Su muerte física fue una mera formalidad, un epílogo a la verdadera muerte que había ocurrido meses antes en su dormitorio. Se le concedió un funeral de estado grandioso, un último acto de hipocresía por parte de una corte que la había destruido. Y entonces llegó la decisión final, la más enigmática de todas. Su hijo, el emperador Xiongzong, ordenó que fuera enterrada junto a su esposo, el emperador Gaozong, en el mausoleo Qianling, un honor inmenso, y ordenó que la estela conmemorativa que se erigiría para ella permaneciera en blanco. ¿Por qué este acto final y tan extraño? Los historiadores han debatido durante siglos. Fue una admisión de que sus crímenes eran tan grandes que ninguna palabra de alabanza podía escribirse, o por el contrario, fue un reconocimiento de que sus logros eran tan vastos, tan sin precedentes para una mujer, que ninguna inscripción convencional podría hacerles justicia. Quizás
fue un acto de piedad filial, una forma de protegerla de las críticas de los historiadores confucianos, dejando que su vida hablara por sí misma. O, la posibilidad más intrigante, fue la propia Wu Zetian quien, en sus últimas voluntades, ordenó el vacío. Fue su último acto de arrogancia, declarando que sus méritos y deméritos no eran asunto de los hombres, sino del cielo mismo, y que la posteridad debía juzgarla sin la guía de un epitafio. El cadáver de la emperatriz fue sellado en su tumba, pero el caos que dejó su caída estaba lejos de terminar. La nueva era de intrigas palaciegas culminaría con el asesinato del propio emperador Shongzong, posiblemente envenenado por su esposa, la emperatriz Wei, y un segundo golpe de estado liderado por el hijo de Wu Zetian, Li Dan, y su nieto, Li Longji. Sería este nieto, conocido como el emperador Xuanzong, quien finalmente estabilizaría el imperio y lo llevaría a su máximo apogeo cultural, la Edad de Oro de la dinastía Tang. Una edad de oro construida, irónicamente, sobre los cimientos políticos y sociales que su abuela, la tirana, había establecido con mano de hierro. Su muerte no trajo la paz, sino la semilla de la gloria futura. El eco de la vida de Wu Zetian no se desvaneció con el último puñado de tierra sobre su tumba. Al contrario, mutó y creció, convirtiéndose en uno de los legados más complejos y controvertidos de la historia mundial. Inmediatamente después de su muerte, los historiadores confucianos, liberados del yugo de su poder, comenzaron la labor de demolición sistemática de su reputación. La retrataron no como una política astuta o una administradora competente, sino como una usurpadora ilegítima, una ninfómana insaciable y un monstruo sediento de sangre que violó todas las leyes de la naturaleza y del cielo. Cada uno de sus logros fue minimizado o atribuido a sus ministros varones. Cada uno de sus crímenes fue magnificado y adornado con detalles escabrosos y a menudo ficticios. Se convirtió en el cuento con moraleja por excelencia contra el poder femenino, un fantasma utilizado durante siglos para advertir a cualquier mujer que osara levantar la cabeza. Su historia se convirtió en un arma ideológica. Sin embargo, el impacto real de su reinado fue innegable y profundo. Al destruir a la vieja aristocracia del noroeste, que había dominado la política china durante siglos, Wu Zetian rompió la columna vertebral del poder hereditario. Al expandir y sistematizar los exámenes imperiales, abrió las puertas del servicio civil a hombres de talento de todo el imperio, sin importar su linaje. Esto creó una burocracia más meritocrática y centralizada que fortaleció al Estado y que se convertiría en una de las señas de identidad de las futuras dinastías chinas. Su nieto, el gran emperador Xuanzong, heredó un imperio unificado y una maquinaria de gobierno eficiente, legados directos de la abuela a la que la historia oficial le obligaba a denostar. Ella fue la arquitecta de la casa en la que él viviría su edad de oro. A largo plazo, su figura trascendió la condena. En la ópera, la literatura y finalmente, en el cine y la televisión, se transformó de monstruo a un ícono complejo. Un símbolo de la ambición femenina, una protofeminista para algunos, una tirana maquiavélica para otros. Su vida se convirtió en un lienzo sobre el que cada época proyectó sus propios miedos y aspiraciones sobre el poder, el género y la moral. La estela en blanco de su tumba demostró ser profética. En lugar de limitar su historia, el vacío la hizo infinita,
invitando a cada generación a escribir su propio veredicto. Ella no dejó un epitafio porque su vida misma fue el texto. Un texto brutal, brillante y escrito con la tinta indeleble de la sangre y el poder. El final de su reinado no fue simplemente la muerte de una anciana, sino el colapso de un universo que ella sola había creado. Fue una muerte impactante no por el gore o el drama del último aliento, sino por la magnitud de lo que se deshacía. La única vez en 4000 años de historia china que una mujer se sentó en el trono del dragón y se hizo llamar emperador. La lección de su vida no es una moraleja simple sobre la corrupción del poder, es una reflexión mucho más inquietante sobre la naturaleza misma de la historia, que es escrita por los vencedores, y sobre el precio que la ambición exige, especialmente a aquellos que se atreven a romper los moldes que el mundo ha diseñado para ellos. Y así, volvemos a la pregunta que pende sobre la piedra silenciosa del monte Liang, una pregunta que nos interpela a través de los siglos. ¿Fue Wu Zetian un monstruo necesario, una anomalía histórica cuya crueldad fue el precio inevitable para forjar una nueva China, o fue simplemente la más exitosa de una larga línea de tiranos, cuyo género es solo una nota a pie de página en una historia de brutalidad universal? ¿Brutalidad universal? ¿Brutalidad universal? ¿Brutalidad universal? ¿Brutalidad universal? ¿Brutalidad universal?